Estimados hermanos y amigos que me escuchan, en esta oportunidad deseo compartir un tema al cual he titulado El significado espiritual de la Pascua. Yo quiero leer en la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. La palabra de Dios dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero hacer una oración antes de comenzar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, dirígenos a lo largo de toda la presentación de este tema, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones y trayendo la instrucción de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como dije al principio, el tema de esta predicación es el significado espiritual de la Pascua. Muchos de nosotros quizás no entendemos el significado de la Pascua o por qué la Pascua se celebra. Desde tiempos antiguos, desde que Israel salió de Egipto, Dios dio a Israel el mandamiento de que tenían que celebrar la Pascua por estatuto perpetuo. Esto lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. El versículo 14 dice así: Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hermanos, en esta época, tanto judíos, cristianos, judíos mesiánicos, muchos celebran la Pascua, pero es necesario comprender cuál es el significado de la Pascua, qué es lo que realmente se celebra cuando nosotros hablamos de la Pascua. Para los judíos que no creen en Jesús, los judíos ortodoxos, la celebración de la Pascua implica solamente un memorial de la salida o de la liberación de Egipto, cuando ellos estuvieron 400 años en esclavitud y luego Dios les dio la oportunidad de ser libres. Ese es el memorial que ellos celebran. Para nosotros que creemos en Cristo también existe un significado. Y el significado que nosotros tenemos de la Pascua es que es una liberación en el sentido espiritual. Es importante entender la liberación espiritual que Jesús llevó a cabo y que exactamente coincidió el día de la celebración de la Pascua judía. Generalmente, o mejor dicho, Dios ordenó a Israel celebrar la Pascua judía el día 14 del mes de Nisan. El mes de Nisan es para los judíos el primer mes del año. Y Dios les dio la ordenanza de que ellos tenían que celebrar la Pascua precisamente en este día. Y también les dio instrucciones a qué hora exactamente tenía que ser sacrificado el Cordero Pascual. Y la instrucción de Dios fue de que el Cordero Pascual tenía que sacrificarse entre las 2 tardes, lo que significa entre las 3 p.m. y las 6 p.m. Cuando nosotros leemos la lectura de los Evangelios, nos damos cuenta de que Jesús fue sacrificado exactamente el 14 de Nisan entre las 2 tardes, entre las 15 y las 18 horas. Lo que significaba o lo que significa que Jesús es el Cordero Pascual que fue ofrecido una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Y es importante entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como lo dije al principio, fue una liberación de la esclavitud del pecado. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, la Biblia dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús estaba anunciando la liberación espiritual, la liberación del pecado que Él llevaría a cabo por medio de su sacrificio redentor. Yo quiero que nosotros podamos hablar acerca de esta liberación espiritual y que podamos entender lo que conlleva esta liberación espiritual. En primer lugar, esta liberación espiritual o la liberación del pecado fue anunciada desde el principio
a los padres, en este caso María y el padre adoptivo de Jesús, José. En una visión, en un sueño, un ángel aparece a José y le declara estas palabras: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estaba dando la revelación de la misión que el Mesías llevaría a cabo por medio de su sacrificio. Ahora hay que entender qué es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. Los judíos estaban a la espera del Mesías. Ellos tenían la expectativa de que el Mesías aparecería y que el Mesías los liberaría de la opresión romana. Y ellos tenían esa expectativa tan grande, y cuando ellos ven a Jesús o el ministerio que Jesús llevó a cabo, ellos quisieron ver en Jesús a un libertador de la tiranía romana. Sin embargo, Jesús no vino en la primera venida a libertarlos de la tiranía romana. Sin embargo, Él vino a libertarnos de la tiranía del pecado. Para los judíos de hoy en día, el Mesías debe cumplir también un rol especial. Los judíos de nuestro tiempo tienen la expectativa de que cuando el Mesías venga, Él construirá nuevamente el templo en Jerusalén y también restaurará las tribus de Israel. Esta debe ser, según ellos, la misión del Mesías cuando Él venga. Lamentablemente, el Mesías que ellos esperan es quien va a ser el anticristo, es decir, alguien que se hará pasar por el Señor, alguien que quizás va a reconstruir el templo de Jerusalén, alguien que quizás llamará a la unidad de las tribus de Israel, pero que realmente no es el Mesías prometido, sino el contratipo, es decir, el anticristo. Sin embargo, Jesús, como dijimos al principio, en su primera venida, Él vino a esta tierra para libertarnos de nuestros pecados, para libertarnos de la esclavitud del pecado. El profeta Isaías, en su palabra, en la palabra que Dios le dio, declaró esta verdad. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, vemos que exactamente esta palabra tiene cumplimiento. A Jesús le es dado un rollo del profeta Jeremías, en el cual él tenía que leer la lectura de ese día, y era exactamente la profecía de Jeremías respecto al Mesías. Cuando Jesús termina la lectura, Él les dice a los que estaban congregados en aquel lugar: hoy se ha cumplido delante de vosotros la Escritura. En ese momento los judíos que estaban ahí reaccionaron violentamente, lo quisieron apresar y lo quisieron asesinar en ese momento. Sin embargo, la Biblia dice que es como su hora no había llegado, Él pasó delante de ellos. Hermanos, y esto precisamente es lo que hay que entender en este período de Pascua en el cual nos encontramos. El libertador, Jesucristo, ha venido para romper y deshacer la esclavitud del pecado. De tal manera, o para que tú y yo no seamos más esclavos del pecado, sino que vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En su segunda venida, por supuesto, Jesucristo, el Mesías, restaurará las tribus de Israel. Aún las 10 tribus perdidas que están distribuidas alrededor del mundo, aún esas tribus serán restauradas por el Mesías, por Jesucristo, al final de los tiempos. Pero, como dijimos al principio, en su primera venida, Él ha venido a traer una liberación espiritual. Y esta liberación espiritual es para aquellos que libremente desean entrar en el nuevo pacto que Jesús vino a establecer, hoy no solamente con el pueblo judío, sino también con todos los moradores de la tierra, con todos aquellos que creen en su nombre. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. La palabra de Dios dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros también la palabra de reconciliación. Yo quiero hacer una explicación de este versículo, porque algunos malinterpretan también el significado de este versículo. Algunos piensan que la salvación se recibe de una manera automática sin que nosotros reconozcamos nuestros pecados, sin que nosotros nos arrepintamos. Pero nosotros cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que los que piensan de esa manera no tienen una base bíblica para justificar. El hecho de que este versículo diga que Él estaba reconciliando consigo al mundo no significa que esto sucederá de forma automática. Cada uno tiene que tomar la libre decisión de recibir a Cristo, es decir, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocer su obra, reconocer que Él es el Mesías prometido y vivir de acuerdo a su palabra. Eso hace una diferencia grande entre solamente decir que automáticamente toda la gente recibirá salvación. No fue ese el mensaje que predicó el Señor. Por supuesto que la salvación está disponible para todo ser humano, para toda criatura. Está disponible esta salvación, pero la decisión de recibirla es personal. Cada quien decide recibir esta salvación o rechazarla. Es por eso que tenemos que entender el verdadero significado de este versículo bíblico. Leamos lo que dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y 19. La Biblia dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando los apóstoles predicaron la palabra de Dios, ellos siempre traían este mensaje de arrepentimiento. Ellos invitaban a la gente a arrepentirse de sus pecados. Ellos les decían: abandonen sus pecados y vuélvanse al Señor, el cual tendrá misericordia de vosotros y perdonará vuestros pecados. Y hoy en día, hermano, amigo que escuchas, también esta invitación es para cada uno de nosotros, para que nosotros libremente podamos tomar la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor de todo corazón, el cual tendrá misericordia de nosotros y perdonará nuestros pecados. Pero esta es una decisión personal, una decisión que solamente tú puedes tomar, una decisión que marcará tu vida para siempre. Entonces, entendemos que esa liberación espiritual que consistió en el perdón de los pecados es solamente para aquellos que han recibido o que han aceptado o reconocido a Cristo como el Mesías prometido. Y no solamente eso, sino que también viven de acuerdo a su palabra. Muchos cristianos hoy en día dicen: el Señor Dios Jesucristo, Él ya pagó por todos los pecados, así que no importa si nosotros pecamos, ya todo está pagado. Nosotros no vamos a recibir ninguna consecuencia de nuestros pecados si mal hacemos. Pero yo les digo que esa enseñanza no es una enseñanza bíblica. Esa enseñanza ha sido tomada de un versículo separado de la palabra de Dios, pero no ha sido analizado en el contexto de lo que el versículo quiso dar a entender. Cuando nosotros analizamos la Biblia completa, desde el primero hasta el último libro, nos damos cuenta que el mensaje de Dios a la humanidad siempre fue: arrepentíos de vuestros pecados. El Señor proveyó un medio de salvación en Jesucristo para que nosotros pudiésemos recibir ese perdón. Pero la decisión de aceptar ese Salvador es una decisión personal, una decisión que aún ni Dios mismo forza en las personas, sino que Él da la libre voluntad, el libre albedrío para que cada quien en forma voluntaria pueda tomar esta decisión. Así que, hermanos, leamos lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo del 22 al 24. Dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Estas son las personas que asisten a la iglesia, estas son personas que están activas en la iglesia, tienen ministerios, aún ministerios relevantes en la iglesia, mas sin embargo permanecen aún en una condición de pecado. Va a ser muy triste las palabras que serán declaradas a ellos en el día final. Jesús les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, no puede haber algo más triste y más doloroso que escuchar estas palabras. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos y no lo hicimos simplemente porque deseamos seguir viviendo por intereses personales. Es importante que nosotros dejemos a un lado intereses personales y comencemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, comencemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para que en el día postrero nosotros seamos parte de aquellos que estarán con el Señor para siempre. Ese es el deseo de Dios. La Biblia dice que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa palabra es importante, que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios es que todo ser humano se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios de todo corazón, el cual tendrá misericordia de nosotros y nos perdonará. Hermano, hoy en estos días es importante hablar de estos temas porque se está predicando un evangelio diluido, un evangelio que a la gente no la invita a arrepentirse. Es un evangelio donde te dicen: ok, recibe a Cristo, sé miembro de una iglesia, pero no te exhortan a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es muy triste y lamentable porque es un autoengaño. Creemos que somos parte del cuerpo de Cristo, creemos que un día recibiremos la salvación, pero al final lo que recibiremos es una mala noticia por no haber entendido el mensaje completo de las Escrituras. Por eso yo exhorto y animo a cada uno de ustedes que lean la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo que me escuchas, si tú nunca has leído la Biblia, toma la decisión de leer la Biblia y puedas encontrar en la Biblia que Jesucristo es el camino de salvación, que Jesucristo es el único medio para ir al Padre. La Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo más acerca de la necesidad de arrepentirnos lo encontramos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Otra vez, el mensaje del arrepentimiento es un mensaje que está vigente hasta el día de hoy. En este caso, el Señor se estaba dirigiendo a una de las iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, y el mensaje que estaba dando en este caso al pastor de la iglesia de Éfeso, es decir, al ángel de la iglesia, es que no solamente el pastor, sino que también la iglesia entera tenía que arrepentirse y volver a sus primeras obras. Yo creo que para la iglesia de hoy también este mensaje está vigente, en el cual el Señor nos invita a cada uno de nosotros a arrepentirnos de nuestro mal proceder, a arrepentirnos de nuestro pecado y a volver a las primeras obras, volvernos de todo corazón al Señor. Amigo y hermano que me escuchas, es importante entender esto, es importante entender. Dios desea tener comunión con cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros le conozcamos. Dios desea que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. Pero como dije antes, esta es una decisión voluntaria que solamente tú puedes tomar. Ningún otro, tus padres, tus hermanos, amigos, familiares, no pueden tomar esta decisión por ti. Esta es una decisión personal y para aquellos que la toman hay una promesa de vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Así que esta promesa de vida eterna es para cada uno de nosotros, para todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús. Jesús conquistó nuestra liberación espiritual en la cruz. Todos aquellos que creen en el nombre de Jesús reciben también este beneficio de la salvación. Y antes de terminar, quiero explicar qué es lo que significa creer en el Señor.
No es una fe pasiva en el Señor, no es simplemente decir yo creo en Él. Implica algo todavía más profundo y significa tomar y aceptar lo que Jesús dijo, es decir, las enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús habló acerca de la voluntad de Dios, acerca de los mandamientos del Señor. Todo eso forma parte de creer en el Señor. Y no solamente eso, sino también ser obedientes a la palabra del Señor. Esto es algo que tenemos que aprender todos, la obediencia. Algunas veces el camino de obediencia no es tan fácil, pero es el camino de la vida, es el camino que nos llevará a recibir las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo, hermano, hoy es un buen momento para que nosotros podamos tomar la decisión de acercarnos al Señor, de arrepentirnos de todas aquellas cosas que hemos estado haciendo mal. En la Pascua se celebra la liberación espiritual, la liberación del pecado. Jesús mismo se entregó por nosotros para que nosotros no seamos más esclavos del pecado, sino que nos convirtamos en hijos e hijas del Señor. Qué bueno para aquellos que en este día pueden tomar esa decisión, para aquellos que hoy pueden hacer un stop en su vida y pueden reconocer que necesitan al Señor, aquellos que pueden reconocer que le han fallado al Señor, aquellos que pueden reconocer que no han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy es un buen día para cambiar. Hoy es un buen día para reconciliarse con Dios. Hoy es un buen día para volverse al Señor. Los brazos del Señor están abiertos para cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos y recibamos las promesas que Jesús conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. El precio de nuestro pecado, el precio de nuestra rebelión ha sido ya pagado por el Señor. Así que yo te invito, amigo, que estás escuchándome, que tú también puedas reflexionar respecto a esto y que tú puedas tomar la decisión inteligente de acercarte al Señor, de vivir para Dios, de dejar a un lado lo que significaba una vida sin el Señor y ahora volverte de corazón al Todopoderoso, el cual desea tener comunión con cada uno de nosotros. Quiero terminar este tiempo con una oración diciendo, Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias que tú estás con cada uno de nosotros. Gracias que tú nos haces una invitación a volvernos a ti de todo corazón. Y hoy en este tiempo de Pascua, Señor, Padre, celebramos el significado espiritual, la liberación espiritual que tú hiciste por nosotros cuando tú te entregaste a morir por el perdón de nuestros pecados. Te agradezco, Señor, por tu bondad y tu amor. Señor, te pido que tú alcances a todos aquellos que aún no te conocen y que les des la oportunidad de acercarse a ti, de estar en comunión contigo. Gracias porque tú estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.